El 3 de junio, el 3J, y bueno, ya desde hace 9 años se realiza en todo el país la marcha de Ni Una Menos, una marcha emblemática que se ha hecho durante estos 8 años de manera ininterrumpida, salvo un año por pandemia. Los datos y las cifras, la verdad que son escalofriantes. Uno puede observar, según los distintos estudios, acerca del aumento de los femicidios en nuestro país y también cómo encara el gobierno de Javier Milei ante las políticas públicas que gobiernos anteriores por lo menos se encargaron de tratarlo. Delfina Esquenone, ella es responsable del área de políticas de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, se encuentra del otro lado con quien vamos a hablar acerca de este tema. Buen día, Delfina, ¿cómo estás? Acá Rubén te saluda de Radio Mandío en Formosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Delfina. Bueno, 3J, ¿no? El 3 de junio, Ni Una Menos, esta marcha ya que va por su 9ª edición, la primera fue en el año 2015, ¿no? A raíz del femicidio de Kiara, ¿no? ¿Es así? Por favor, corregime. Sí, exacto. Hace ya 9 años que se está haciendo la marcha Ni Una Menos, que en 2015 fue esa marcha masiva, que, digamos, inició todo un proceso, ¿no?, de mayor visibilización de la temática y el desarrollo de políticas públicas que hoy justamente estamos viendo en retroceso. Ajá. Bien, ¿qué políticas públicas se implementaron desde ese 2015 hasta el día de hoy que están, que denuncian ustedes que se encuentran en retroceso? Bueno, el 2015 fue como un parteaguas porque, si bien en el 2009 tuvimos la sanción de la ley que era de protección integral contra la violencia, a partir del grito masivo del Ni Una Menos, se desarrollaron políticas que estaban pendientes. Por ejemplo, la ley establecía que tenía que haber un plan nacional de acción contra las violencias, es decir, tenía que haber un plan de gobierno, y hasta ese momento no se había implementado, es decir, esa parte de la ley no se había cumplido, y a partir del Ni Una Menos, que es una de las demandas, tuvimos, después ya en el 2017, el primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Luego también había un déficit muy fuerte de estadísticas oficiales. Hasta ese momento había una falta de estadísticas y después de ahí es que, por ejemplo, la Corte Suprema empieza a hacer el registro de femicidios anuales, que es el registro oficial que tenemos hasta el momento. Había una demanda muy fuerte de, justamente, de mayor información oficial, de mayores políticas. Y con el último gobierno, digamos, se empezó con uno de los últimos planes y hubo un cambio de mirada para intentar tener un abordaje más integral, que tuviera en cuenta no solamente la parte de la denuncia de las mujeres, sino también que haya un acompañamiento, por ejemplo, económico, como fue el programa Acompañar, que intentaba o entendía que las mujeres, para poder denunciar o para poder salir del hogar donde están sufriendo agresión, tienen que tener también un apoyo económico, porque muchas veces son mujeres en situación de alta vulnerabilidad, que no tienen un trabajo, que no tienen ingresos suficientes para poder pagar un alquiler o para poder mantener a los hijos, y justamente eso es una de las razones por las cuales se quedan en la casa. Entonces, en el gobierno pasado se había intentado entender esa problemática y entonces atenderla de diferentes maneras. Y hoy lo que vemos es un cambio muy fuerte, porque la mayoría de las políticas públicas que se estaban aplicando están paralizadas y no hemos tenido desarrollo de nuevas políticas, y se supone que ahora a mitad de año debería haber la presentación de un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias, y por el momento no hemos visto que el gobierno, digamos que la subsecretaría de Protección contra las Violencias, que antes estaba en Capital Humano y ahora hace pocos días cambió al Ministerio de Justicia, primero esté desarrollando el plan o esté en diálogo con las provincias, que es lo que debería estar haciendo para poder desarrollar ese plan. Y como le decía, no hemos tenido la presentación de nuevas políticas y las anteriores están, la mayoría, paralizadas. A ver, hay acá un fuerte componente ideológico en que el gobierno le saque digamos, el rango de ministerio y derivarla hacia una secretaría de violencias. ¿Entendí bien así? Sí, digamos, hay diferentes como señales que nos muestran cuál es la postura del gobierno frente a este tema, ¿no? Frente a la agenda de género, vamos a decir, o sea, la agenda de violencia, dentro de una agenda de igualdad de género más amplia. Y la realidad es que tenemos, por un lado, a nivel institucional, la desjerarquización
de lo que era antes un ministerio que se había jerarquizado justamente y ocupaba un lugar más central en la agenda. Bueno, esto se desjerarquiza y pasa a ser subsecretaría, que era algo que tuvimos en los años 80, es decir, habíamos avanzado y pasamos de vuelta a tener el mismo nivel de institucionalidad que había en la década del 80. Luego tenemos que antes había un abordaje que tenía que ver con la violencia, pero también con la igualdad, es decir, había políticas de igualdad, y ahora se redujo, se acotó exclusivamente a lo que es violencia. Eso entonces también es una mirada más acotada de la problemática, ¿no? Y luego lo que tenemos es un fuerte recorte presupuestario que obviamente no es solo para el área de género, porque la mayor parte del presupuesto ha tenido un recorte presupuestario, como sabemos, pero creemos que en los casos de las mujeres en situación de violencia debería ser un grupo priorizado en materia de sostener apoyos, por ejemplo, económicos para mujeres que están en situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, tuvimos recortes presupuestarios muy fuertes en todo lo que tiene que ver con políticas de violencia. De hecho, el principal programa del gobierno anterior, que era el programa Acompañar, en el primer cuatrimestre tuvo una reducción de la ejecución presupuestaria del 80% en términos reales versus el año pasado. Entonces ahí hay un recorte muy fuerte. Y luego lo que tenemos, como le decía antes, es que las principales políticas están paralizadas, es decir, no hay nuevas altas o no se está ejecutando el presupuesto directamente. Y luego lo que tenemos es que lo que sigue funcionando es la línea 144, es la de atención y asistencia para personas que buscan ayuda en situación de violencia, pero que no es un servicio, digamos, de atención en el sentido, ¿no?, de atención directa, ni tampoco incluye, como decía antes, una ayuda para que las mujeres verdaderamente puedan salir de un hogar donde están conviviendo con una persona que las está violentando. Y la otra situación que también tenemos es que hay una fuerte deslegitimación de la agenda por parte del discurso oficial, y eso es un cambio frente al periodo anterior, donde había un discurso, ¿no?, que promovía la igualdad de género, y ahora lo que tenemos es un discurso que niega que haya desigualdad, que niega que haya violencia de género, ¿no? Lo que dicen es que hay una violencia que es igual para todo el mundo, cuando hemos hecho una construcción en todos estos años para mostrar que si bien todas las personas sufren algún tipo de violencia o pueden ser sujetos de violencia, no es la misma violencia la que sufren las mujeres cuando estamos hablando de una situación de violencia de género, tiene su particularidad. Entonces hay una fuerte deslegitimación, y también lo que estamos viendo con un informe que acabamos de publicar, donde estuvimos hablando con gobiernos provinciales y municipales, es que los gobiernos, que son quienes ejecutan finalmente las políticas, ¿no?, porque el gobierno nacional en muchos casos da apoyo económico o apoyo técnico, pero quienes son la línea de atención directa son los gobiernos provinciales y municipales. Y lo que nos dicen muchos de los que nos estuvimos entrevistando es que sienten un desamparo completo porque no hay apoyo técnico, no hay apoyo económico y no hay apoyo político tampoco, y ven que se están incrementando muchos discursos violentos o de odio frente a la agenda, y entonces se sienten en una situación de muchísimo más riesgo al momento de atender situaciones, y además, como le decía antes, como mucha desprotección en términos de siente que ya no hay un apoyo que permita legitimar esa agenda, ¿no?, legitimar eso dentro de los gobiernos provinciales y municipales. Entonces se están debilitando los equipos, se han despedido a muchas personas que sostenían esos programas, con lo cual estamos en una situación por eso nosotros le titulamos al informe Estado en Alerta, porque lo que estamos viendo son muchas señales muy preocupantes, y como usted bien dijo al principio, los femicidios no han bajado. En el 2023 fueron más altos que en 2022. Entonces, las políticas que se estaban haciendo claramente todavía son insuficientes. Necesitamos más políticas y no menos. Sí, es de lo que se vale. Muchas veces el discurso del gobierno pasa exclusivamente por la cuestión resultado en números, y también por la cantidad de plata que se destina, y también fue una de las plataformas de gobierno, de plataforma electoral en campaña, ¿no?, de este gobierno, ir en contra de lo que ellos consideran la ideología de género. El gobierno, o por lo menos una parte importante de su espacio político, tienen representantes de la ultraderecha negacionista en muchos de los casos, y negacionista de los logros y derechos conquistados en los últimos años. Por ahí viene también un poco la razón y el fundamento de la degradación de la política en cuanto a perspectiva de género, ¿no?
Totalmente, es que hay un correlato total entre esa postura ideológica y discursiva con lo que sucede después en términos presupuestarios y de política pública. O sea, justamente esa postura que además es la que tienen los principales líderes, digo, lo ha dicho públicamente el presidente, la vicepresidenta, el vocero presidencial, es decir, altas figuras del gobierno que expresan esa postura, y eso, por supuesto, marca un rumbo, ¿no?, de la administración y un tono, y eso después se traduce justamente en la legitimación y la importancia que tiene esa agenda dentro del gobierno. Y, por ejemplo, podemos pensar que cuando todavía estaba en el Ministerio de Capital Humano, la subsecretaría, por ejemplo, Sandra Petovelo, la ministra, jamás había expresado de ninguna manera en relación a la violencia de género. Y luego tenemos a la subsecretaria Claudia Barcia, que, por ejemplo, todavía no ha tenido comunicaciones casi oficiales, que maneja únicamente a través de su LinkedIn, lo que comunica de su gestión. No hay información pública, todavía estamos esperando información que hemos pedido a través de pedidos de acceso a la información pública, porque han bajado, toda la información que está disponible la han bajado, con lo cual hay una situación, digamos, como usted bien dice, de donde ese discurso ideológico y expresiones discursivas se traducen en términos concretos en las políticas. Y lo que hay del otro lado son mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren violencia y que, como decía antes, están en una situación de alta vulnerabilidad. Suelen ser personas, la mayoría, empobrecidas o que están más sujetas al empobrecimiento, y es muy difícil, digamos, los procesos para salir de la violencia de género son muy difíciles, son largos, la justicia no actúa de manera rápida, entonces son procesos muy costosos para esas mujeres y esas familias, y si el Estado las y los desampara, es una situación aún más complicada. Entonces, y hay vidas en riesgo, porque digo, esa violencia se expresa luego en una violencia extrema como son los femicidios. En el año pasado tuvimos 250 muertes que podrían haber sido evitables. Sí, y también eso también da de alguna manera el mensaje hacia la sociedad de que ir contra las minorías también, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso de Barracas, por ejemplo, ¿no? Ahí en Buenos Aires, da las claras de esta situación, y por parte del gobierno hay un silencio respecto de eso, ¿no? Totalmente, bueno, no solo un silencio, sino hay una, digamos, una falta de sensibilidad frente a este tipo de casos, de minimizarlo, cuando hubo una tragedia ahí en Barracas, como bien mencionás. Y además esto es algo que también surgió en las entrevistas que hicimos con los equipos provinciales y municipales, que justamente lo que nos dicen es que sienten que hay, como que las personas que ejercían violencia están más envalentonadas. Muchos de esos equipos han sufrido amenazas, diciéndoles que ahora nadie las va a proteger, y que ahora sí van a ver, ¿no? Y eso nos lo han dicho equipos donde dicen que no solamente son agresiones en las redes sociales o en los portales oficiales, sino que gente que pasa por las oficinas y les grita distinto tipo de amenaza, y ya sienten el cambio de justamente de este momento, donde dicen, bueno, sin el apoyo político que teníamos antes, donde desde Nación había un apoyo en esta agenda, y ahora hay todo lo contrario, hay mucho discurso de odio y mucha legitimación de esa violencia. La verdad es que vivimos, ¿no? Todos los días tenemos algún tipo de expresión de discurso violento. Eso genera un clima de mayor agresión y de mayor envalentamiento de esas violencias. Y eso los equipos lo están viendo. Entonces, tenemos una situación de crisis económica, de mayores niveles de violencia, de mayores discursos de odio y de mucha precariedad económica y técnica para poder llevar adelante políticas que puedan hacer alguna diferencia. Delfina, ¿hay algún rincón dentro del Estado o no sé, de qué lugar en el cual una mujer pueda sentir un refugio ante esta situación? Digo, teniendo en cuenta el panorama tan desolador que me estás contando. Mira, hay servicios que funcionan bien, digamos, lo que pasa es que no hay una solución integral, pero por ejemplo, acá en Ciudad, la línea 144, que es una de las líneas o de los canales de atención más conocidos por las personas, y que realmente ha sido una política sostenida que esperamos que se siga sosteniendo. La línea 144 es un buen canal de derivación, digamos, ¿no? Donde uno puede pedir
ayuda o entender a dónde poder ir a buscar esa ayuda que se necesita, ¿no? Sí. Ahí te dan orientación, y esa es una línea muy importante. Después acá en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde nosotras estamos ubicadas, tenemos la Oficina de Violencia Doméstica, que es del Poder Judicial, que es un servicio que funciona, digamos, muy bien, que tiene atención interdisciplinaria, donde se hacen buenas atenciones, pero eso no significa que después el proceso esté resuelto. Digo, por eso decía, las políticas que hay han sido un avance frente a lo que había, al menos hasta el año pasado, pero todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que aún los servicios que existen tienen deficiencias. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces, una vez que denuncian, están años en juicios, ¿no? Donde no logran, digamos, salir del circuito del Poder Judicial, entonces son procesos muy desgastantes. Sí. Muy pocas personas acceden al patrocinio jurídico gratuito, ¿no? Tenemos un cuerpo de abogados, pero que tiene menos de 30 abogados en todo el país y abogadas, con lo cual, imagínense que poder resolver la demanda, sobre todo de personas empobrecidas que requieren de ese patrocinio jurídico para llevar adelante juicios o demandas, es muy limitado, y eso hace años venimos diciendo que... esa cantidad de abogados que patrocinan, ¿de dónde provienen, perdón, Delfina? Ese es un cuerpo de abogados que se creó ya hace muchos años, que fue pasando por distintos ministerios. Ajá. Ahora entiendo, en su momento había pasado al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, ahora creo que ha pasado a Justicia, que es un cuerpo que se supone, justamente esto también salía de la ley del 2009, que lo que buscaba era poder garantizar el patrocinio jurídico gratuito de mujeres en situación de violencia. Lo que sucede es que esto no supera los 30 abogados y abogadas en todo el país, con lo cual es un número muy bajo para la demanda que hay. Pues pensemos, digo, la última encuesta que hizo el PNUD acá en Argentina, junto con el ministerio, con el exministerio, nos había dado el dato de que 1 de cada 2 mujeres, o sea, la mitad de las mujeres de nuestro país, han sufrido o sufren violencia doméstica. Es un número altísimo. O sea, imagine que la demanda es muy alta en nuestro país, de gente que requiere asistencia y ayuda. Entonces, hay servicios que son positivos, como que se haya creado ese cuerpo de abogados, pero el problema es que es insuficiente. O sea, esa cantidad de magistrados es muy insuficiente. Entonces, hay servicios que requieren que sean reforzados. Y me imagino que lo tendrán congelado también en cuanto a los ingresos. No conozco la situación real, pero cómo funciona el Estado en los últimos meses, me imagino la situación de esos abogados. No, seguro, es que nosotros hemos visto que todo el presupuesto que está etiquetado como... Hay una etiqueta que había, o al menos había hasta el año pasado, y que hay que ver cómo sigue, que es la del presupuesto con perspectiva de género, que se supone que identifica todas las partidas del presupuesto nacional que buscaban reducir la desigualdad de género. Y, por ejemplo, todo ese presupuesto tiene una caída. Hay programas que tienen más caída que otras, pero, por ejemplo, hay un programa que era la ayuda urgente para familiares que tenían una víctima de femicidio en la familia. No, una ayuda urgente para esas familias que quedan muchas veces desamparadas. No se ha ejecutado ni un peso de ese programa hasta este mes. No, en el primer cuatrimestre no se ha ejecutado ni un peso. Hay ahí una situación donde uno dice, es ahí donde hay que recortar a ese nivel de la ejecución presupuestaria, porque, digamos, no solamente es que hay un incumplimiento de la ley y hay un incumplimiento de las obligaciones del Estado, sino que podemos pensar en términos de, si no hay una inmoralidad también en reducir, así como podemos pensar lo de los comedores, o así donde podemos pensar si es la ayuda si a la gente que más lo necesita, es donde hay que recortar. A ver, si sacaron medicamentos para pacientes con cáncer, yo te creo absolutamente todo lo que pueda llegar a recortarlo, ¿no? Yo no quiero decir que hay urgencia, yo no quiero decir que hay casos más importantes que otro, pero uno teniendo el parámetro de eso ya te das cuenta de la insensibilidad que hay detrás, ¿no? Y para nosotras, digamos, es así, coincidimos en que el Estado, justamente con el presupuesto, establece sus prioridades y que hay una desigualdad muy fuerte en dónde están puestas esas desigualdades. Entonces, aparte, hay un recorte mayor sobre gente más empobrecida, y hay todavía facilidades
¿no? Y gastos que se hacen para dar facilidades a empresas que son todavía multimillonarias. Aparte, ahí hay una desigualdad fuerte, ¿no? En el uso de los recursos. Aparte de todo esto, están todos, todo esto que me estás contando, están todos cubiertas a través de normativa. O sea, hay leyes, ¿no? Desde la ley Micaela, que me estoy acordando ahora. La ley la ley Micaela no se sabe, no hay información de que se haya hecho hasta el momento, en este cuatrimestre, ninguna capacitación, por ejemplo. Sí. Por eso digo, la mayoría de los programas están paralizados. Esa es la situación. Por eso mismo estamos haciendo un llamado a decir que queremos entender qué es lo que va a pasar con las políticas de violencia, porque la violencia no cesa y lo que hay es una parálisis del Estado en esta materia. Y hay vía libre para hacer también, si el discurso de gobierno viene por ese tiempo, dicen cambiamos los tiempos y por hoy, no sé, volvemos a naturalizar ciertas cosas que creíamos ya erradicadas, ¿no? Esa es la parte también, el valor discursivo en el cual se da, y es lo que vos me resaltabas recién también, por supuesto. Completamente. Cierra el círculo. Discursos. Cierra el círculo de vuelta. Bueno, exacto, por eso tenemos que intentar seguir sensibilizando y seguir concientizando, porque no es una problemática que haya desaparecido. Sí, tal cual. A todo lo contrario, cuando hay crisis económica, la violencia doméstica se suele incrementar. Ya no era de violencia doméstica en su momento, ¿no? Hasta eso. ¿Cómo, perdón? Que digo que en algún momento decían crimen pasional, de violencia doméstica, bueno, pero y esas cosas son los pasaron, avances ¿viste? Que hemos dado. También, por supuesto. Hasta esas cosas hemos avanzado también. En eso se ha avanzado, exacto. No hay que tampoco darlo todo por perdido, sino que hay que seguir luchando. Pero mucho se ha conquistado en estos últimos años y efectivamente hemos avanzado en esa concientización, y es donde no tenemos que sacar, digamos, el pie, ¿no? Hay que seguir profundizando en esa conciencia de toda la sociedad en relación a la problemática, porque como vos bien decís, algunos pasos se han dado y es importante sostenerlos. Delfina, muchísimas gracias, gracias por tu aporte, poder dialogar con nosotros. Esperemos poder hablar nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan un buen día. Que tengas un buen día, Delfina, gracias. Delfina Esquenone, responsable del área de políticas de el equipo latinoamericano de justicia y género, pasó un nuevo 3